Gilles de Retz fue un noble mariscal de Francia, caballero de honor y compañero de batalla de nada más y nada menos que Juana de Arco. Pero, después de una vida muy gloriosa y llena de brillo, le tocó descender a los oscuros infiernos. Una bestia estaba a punto de conocer la luz. Esto no es un cuento, es un recordatorio brutal de que no todo lo que brilla es oro, porque detrás de cada héroe, detrás de cada famoso, detrás de cada figura pública siempre hay una sombra. Y en algunos casos, esa sombra devora a la luz por completo. Y este es el increíble y siniestro caso de Gilles de Retz. Noble, guerrero y mano derecha de Juana de Arco, Gilles nació en 1405 en el castillo de Champtocé-sur-Loire. Fue apodado Gilles de Retz por su título de barón de Retz, una región ubicada al sureste de Bretaña. Desde joven mostró un carácter agresivo, dominante y temerario. A los 15 ya peleaba con ferocidad en el campo de batalla, y a los 25 fue nombrado mariscal de Francia por su heroísmo en la liberación de Orleans en el año 1429. Fue aclamado por su valentía en la Guerra de los 100 años y llegó incluso a salvar la vida de la propia Juana en combate. Pero tras la captura y ejecución de Juana a manos de los ingleses, algo se quebró en Gilles, algo que se quebró para siempre. Gilles comenzó a malgastar su fortuna en lujos y espectáculos teatrales muy fastuosos. Las deudas le empezaron a apretar y la soga estaba cada vez más cerca del cuello. El antes aclamado héroe nacional poco a poco iba cayendo por una espiral de extravagancia, ocultismo y finalmente horror. Gilles, desesperado por su declive financiero y espiritual, empezó a adentrarse en prácticas oscuras, nigromancia, demonología, adivinación y alquimia. En los pueblos se hablaba de extrañas ceremonias nocturnas en sus castillos. Se decía que había reunido a magos, astrólogos y alquimistas para descubrir la piedra filosofal y así multiplicar su oro. Fue entonces cuando apareció un personaje clave en esta historia, Francesco Prelati, un clérigo renegado y alquimista florentino. Prelati aseguró tener contacto directo con una entidad llamada Varron, al que podía invocar para asistir a Gilles. El noble, seducido por las promesas de poder y riqueza, aceptó, y en las mazmorras de sus castillos, Gilles dibujó un círculo mágico con su espada y con su propia sangre firmó un pacto con la entidad. Prometió darle todo, salvo su alma y su vida. Pero pasaba el tiempo y Varron no se manifestaba y sus riquezas seguían disminuyendo. El demonio no aparecía. El italiano Prelati, para mantener la farsa, se disfrazaba de demonio, se ponía una capa azul y embadurnaba su rostro fingiendo ser el espíritu canalizado. Este ardid funcionó al principio, pero cuando la confianza de Gilles había casi desaparecido, entonces Prelati soltó la frase que desataría el abismo. Varron quiere sacrificios de sangre. Sin sangre no hay manifestaciones. Estas palabras perforaron la psique de Gilles, quien ahora estaba convencido que para que el demonio se materialice debía de correr sangre. Y de esa forma se convirtió en el emisario de un infierno terrenal. Así fue como comenzó uno de los casos más atroces de la historia. Gilles empezó a realizar misas negras en sus castillos, donde ofrecía sacrificios humanos, pero eligió un objetivo imperdonable: niños. Entre 1432 y 1440 desaparecieron decenas, posiblemente cientos de niños en la cercanía de sus dominios.
El miedo reinaba y los campesinos sacaban todo tipo de conclusiones. ¿A dónde se iban esos niños? Nadie se atrevía a acusarlo, nadie se atrevía a señalarlo. Él era su señor. Gilles estaba seguro de que así obtendría el favor de los demonios, secuestrando un número cada vez mayor de muchachitos, quienes eran ofrecidos como ofrendas durante las misas negras que Prelati oficiaba en las mazmorras de sus castillos. Sus secuaces recorrían los pueblos con falsas promesas, monedas, trabajo, comida y golosinas. Tenían una instrucción clara del propio Gilles de Retz: traedme a los niños más hermosos, tan hermosos como ángeles. Y así, los niños, engatusados por promesas que solo una mente macabra puede hacer, cruzaban las puertas del castillo, sin saber que estaban entrando en la mismísima boca del lobo. Lo que ocurría allá adentro es difícil de narrar. Este engendro desataba sobre sus jóvenes víctimas horrores indecibles. Gilles abusaba sexualmente de ellas, las torturaba con frialdad y finalmente las asesinaba. Los detalles son aterradores, pero cuando te digo aterrador, realmente lo son. Y la verdad es que ahondarlos me es muy difícil. Por ejemplo, durante una misa negra ofreció en bandeja de vidrio el corazón aún palpitante y la mano cercenada de un niño. De las puertas hacia afuera era un héroe. Ahora, de las puertas hacia adentro, era un monstruo. Después de cometer sus crímenes, incineraba los restos para borrar toda evidencia. Los aldeanos decían ver resplandores rojos en las torres de los castillos, escuchar gemidos apagados y ver humo salir de las chimeneas. Ninguno de ellos se atrevía a imaginar lo que estaba pasando ahí dentro. Pero en 1440 algo cambió. Las desapariciones eran tantas que provocaron la intervención de la iglesia. El obispo de Nantes inició una investigación e invitó a los padres de los niños perdidos a testificar, y los testimonios se multiplicaron. Una y otra vez se repetía la misma historia. Niños que iban a trabajar o pedir limosna en los castillos de Gilles de Retz y nunca más regresaban. Ese mismo año, Gilles cometió el error fatal de entrar en conflicto con la iglesia, secuestrando a un clérigo tras una disputa feudal. Ahora el duque de Bretaña y asimismo el rey tenían el pretexto perfecto para arrestarlo. Detenido en el año 1440, Gilles fue sometido a un doble juicio, civil y eclesiástico, en la ciudad de Nantes. Los cargos eran abominables y helaron la sangre de toda la sociedad francesa. Herejía, brujería, sodo y, por supuesto, el asesinato de más de 140 niños. Bajo presión, Gilles confesó entre lágrimas. Estaba bajo una influencia astral maligna. Todo esto estaba escrito en los astros. Pido perdón a Dios y a todas las familias. Fue condenado a la horca y a la hoguera, doble muerte, una para el hombre y otra para el demonio que llevaba dentro. En el amanecer del 26 de octubre de 1440, fue colgado ante una multitud que miraba horrorizada. Así terminó su vida, pero no la leyenda que germinaría de entre sus cenizas. Lo que hizo fue tan atroz, tan extremo, que sobrevivió al paso del tiempo. Gilles de Retz se convirtió en el símbolo del héroe caído, que terminó siendo un monstruo con capa. El sacrificio de niños, que los niños son símbolo universal de pureza, fue la transgresión absoluta e imperdonable, el punto sin retorno. Este caso es un símbolo de cómo el poder absoluto puede engendrar también
corrupciones inimaginables. Y aunque pasaron siglos, este patrón lamentablemente se sigue repitiendo. Te lo dejo en fotos para no activar los radares. Distintas épocas, misma oscuridad. El infierno nunca fue algo propiamente medieval. El infierno muchas veces también se viste de trajes, tiene casas exclusivas, islas y también reciben premios filantrópicos. Jill fue el espejo oscuro, el que nos muestra que el mal puede esconderse en quien menos lo esperás, que cuando se alinean poder, impunidad y perversión, la barbarie no desaparece, sino que se institucionaliza. Pero también este caso deja una duda, una grieta en la versión oficial. ¿Y si Gilles de Rais no fue solo un victimario, sino también una víctima de poder? Algunos sugieren que su caída fue orquestada, exagerada, para desacreditarlo y así confiscarle todos sus bienes, que el ducado de Bretaña y la iglesia querían sus tierras, su riqueza, y que se valieron de sus excentridades para destruirlo. Curiosamente, muchos relacionan las vidas de Jill y Juana de Arco, ambos nobles, aliados y al servicio del rey Carlos VII. Ambos acabaron siendo acusados de brujería y herejía, eliminados cuando ya no eran útiles. Muchos alegan que las confesiones de Jill fueron obtenidas bajo presión y que el juicio fue realizado bastante rápido. ¿Y si hubo algo más? Si hubo algo más, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que su historia toca un miedo imperecedero y real, el de un grupo de personas poderosas que abusan de los inocentes en las sombras. Y el monstruo no murió en 1440. El monstruo simplemente se adaptó.